pasa. Ahí está. Vamos a recordar nociones básicas, porque así podemos ir haciendo una línea coherente. Dale, pasa. Tenemos un espíritu. Dale. Sabemos que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. ¿Se acuerdan? Sí. Seguimos. Están los fluidos. ¿Se acuerdan que hablamos del fluido cósmico universal, que es esa materia primigenia que está en el universo? Que es el elemento primitivo del cuerpo carnal y del periespíritu. Y tenemos el periespíritu, que era, ¿se acuerdan lo que era? No escucho voces. Dale. El cuerpo fluídico que recubre al espíritu. Exactamente. Dale. Es la condensación de ese fluido cósmico universal alrededor del foco de inteligencia que es el espíritu. Estos tres elementos son fundamentales que tengamos en cuenta lo que significa cada uno para después poder introducirnos en este tema del rol que juega cada uno. La mente. Vamos a hablar. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente para ustedes? Sin leer, sin soplar. Es muchas cosas la mente, ¿no? Y la mente es el lugar donde residen todos nuestros pensamientos y la conciencia. Claro, por eso, no solamente los pensamientos están en la mente, mucho más. La capacidad, como está bien lo que decís, pero es más amplio. Es la capacidad de ser consciente de tus propios procesos y causa también de tu propia programación. La mente abarca todo. Es la conciencia de la propia existencia, capaz de decisión y de propósito. Nuestra mente organiza tanto la información externa e interna. Y está todo entrelazado, porque la información externa nos llega a nosotros a través de nuestro cuerpo. Todas las sensaciones que tenemos en el cuerpo, receptores especiales para cada sensación, cuando se transmite, que llega como estímulo, la mente es la que responde y procesa todo eso. Pero también procesa nuestro mundo interno. O sea, fíjense todo lo que abarca, todo lo que es. La mente pertenece al espíritu, no pertenece a la materia. No es que en un área del cerebro está la mente. No. El cerebro tiene localizadas distintas áreas que responden para distintas actividades y procesos. Pero la mente en sí no se puede ubicar acá. No. Si yo me lesiono acá, seguramente voy a tener problemas para procesar el pensamiento. Si yo me lesiono acá atrás, probablemente tenga problemas con la vista para poder ver. Si me lesiono acá, tengo problemas auditivos. O sea, es por parte, pero si yo quiero saber dónde está la mente, no hay un lugar específico. Es como las huellas mnemónicas, o sea, de la memoria, tampoco. La mente pertenece, o sea, nosotros encarnados necesitamos del cerebro para que esa mente se exprese.
¿sí? Pero no es que está la mente en el cerebro. No. Entonces, sintiendo, mentalizando, hablando y actuando, fíjense que en estas 4 palabras tenemos las bases, las 3 cosas básicas del ser humano, que son el sentir, el pensar y la parte volitiva, de la voluntad. Y eso hace que nos sintamos con las emociones e ideas de todos los seres encarnados o desencarnados de nuestra franja sintática. ¿Qué es la simpatía? ¿Qué les parece que es la simpatía? La sintonía, ¿no? No, cuando estás como... La simpatía es cuando hay una comunidad de sensaciones, de afectos. La empatía es diferente. No es exactamente lo mismo. La empatía me está hablando de ponerme en el lugar del otro, pero no hay un lazo de afecto, de agradable. Vos te pones en el lugar del otro conscientemente porque ves lo que le está pasando y te pones en el lugar del otro. La empatía en realidad es hacer consciente lo que está pensando, sintiendo el otro. Pero no quiere decir que vos tengas un sentimiento hacia el otro. En la simpatía hay como un cierto lazo de afectividad, de comunidad. Esa es la diferencia entre simpatía y empatía. Entonces, nosotros sintiendo y actuando y hablando, y ahí establecemos con todas esas 3 partes, emotiva, mental y volitiva, ahí tenemos una franja de vibración que ahí establecemos esa franja simpática con otros seres que están en la misma. Y uno ahí se siente cómodo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo espiritual? Cuando se desencarna, como no están mezclados, como estamos nosotros más mezclados acá, distintos niveles evolutivos, aunque estén con seres que no conocen, si están en esa misma franja evolutiva, hay una cierta simpatía, hay un bienestar de estar con ese otro, que es lo que nos diferencia a nosotros acá, que tenemos muchas diferencias de distintos niveles evolutivos. Igual el planeta Tierra tiene un piso y un techo. En el medio hay muchos grados. Un piso, o sea que seres que son inferiores en evolución a ese piso terrestre no encarnan en el planeta Tierra. Y después los que ya evolucionaron más, bueno, por ahí tasan el techo y encarnan en otra, claro, los seres más evolucionados ya encarnan en otro planeta. Bueno, ¿el espíritu desencarnado se puede comunicar? ¿Qué les parece? Sí. Sí. ¿Cómo hace para comunicarse? Porque la mente entra en resonancia. Acá lo mental es fundamental. Y ahí se produce la comunicación con el medium. Eso lo llamamos intercambio mediúnico. Cuando el espíritu desencarnado se quiere comunicar, su mente con la del medium entran en resonancia y ahí se produce ese intercambio mediúnico.
Eso es así muy general. Ahora veamos. ¿Cómo es este intercambio mediúnico? Es el resultado de una percepción que se produjo más allá de la materia. Percepción extrasensorial, seguida de una sintonía donde se captan las emociones y las ideas del desencarnado. Percepción no es lo mismo que sensación. La sensación es cuando sentimos y la percepción es cuando eso que sentimos, tomamos conocimiento de eso que sentimos. Claro. Esa es la percibir es tomar conocimiento de algo. Interviene en nuestra intelectualidad. En la sensación interviene nuestro sistema sensible. ¿Sí? Entonces, creí que me hablaba. Entonces, sintonía, percepción, captación se producen por intermedio de las corrientes ondulatorias del pensamiento. ¿Ven cómo acá trabaja la mente? Haciendo toda esta tarea, todo este trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo quieren preguntar? No. Bueno. ¿Qué son esas ondas de pensamiento? A ver. Las ondas son medidas según la longitud en que se expresan y esa longitud depende del emisor que emite esa vibración. ¿Sí? Todo movimiento se realiza mediante la emisión de ondas a través de los innumerables y diversos cuerpos de la naturaleza. Por eso tenemos un montón de ondas. Ondas auditivas, visuales, electromagnéticas. ¿Cómo? No, claro, no. Depende siempre de qué naturaleza es el emisor. Por ejemplo, vos ahora estás escuchando mi voz porque hay ondas que captan el sonido y vos lo estás receptando porque tenés núcleos que son receptores del sonido. Y lo estás decodificando, pero lo decodifica tu mente. Porque en cualquier comunicación vos tenés un emisor y un receptor. En el medio, el mensaje. Pero el receptor tiene que decodificar el mensaje que le mandó el emisor. Nosotros, por ejemplo, cuando vos escuchás un sonido, ¿qué sabés? ¿Que ese sonido es de alguien que te está hablando o que se cayó una pared? Lo decodificás. Claro. Muchas veces intuyo que digamos, nosotros pensamos a partir del pasado, o sea, recordamos más de lo que pensamos, me parece, porque una de las limitantes para percibir las comunicaciones mediúnicas es que nosotros decodificamos en función de lo que estamos acostumbrados más de lo que puede ser. Es decir, sí, te entiendo. Si yo percibo algo el conocimiento de lo que sabemos. Exacto. Yo percibo algo que no me es común, lo voy a intentar decodificar. Vas a intentar decodificarlo, sí, pero... Es de lo que viví, no de lo que puede ser. No, porque no sabés lo que puede ser. Ahí no tenés conocimiento. Si yo no sé lo que puede ser, no tenés ese conocimiento. Por eso en el libro de los espíritus ustedes van a ver que muchas veces en las respuestas los espíritus dicen, bueno, que les es difícil decir lo que le preguntan, responder, porque no tenemos lenguaje. No hay palabras para definir. Claro, y cada palabra siempre tiene un contenido, un significado que yo ya tengo guardado. Por ejemplo, si yo te digo mesa, vos ya sabés lo que es. No importa que sea más alta, más baja, negra, blanca, no importa.
vos sabés lo que es una mesa, tenés el contenido del significado. En cambio, cuando no tenés idea, que te excede, porque nunca lo vimos, nunca. Entonces, ahí es lo que decís vos, les cuesta muchísimo decodificar. Te pueden hablar en parecido, siempre te lo asemejan a algo que uno puede conocer. Igual se siente que hay algo más Claro. que no podés decir. Hola, claro, claro. Te queda esa cosa de que no está completo, no está al 100%, ¿no? Es hasta el nombre que te dan, Claro, de acá, que nombre, sí, no se puede expresar en la palabra cuando vos lo decís. claro, ¿Entendés? claro. Claro, es como está súper desarrollada, digamos. Pero al principio, vos decís, ¿esto qué es? Digamos, y el pasado es donde te condiciona, porque vos decís, en la confianza. Porque confío en esto, no confío en esto. Bueno, pero eso también me pasa, ¿no? Las cosas mías, me lo invento. ¿De dónde sale? Después empezás a darte cuenta que de algún otro lugar aparece que no es eso, no es eso. Claro. Bueno, pero ponele, si vos todas las semanas podés incorporar y todas las semanas, bueno, es como que vos ya. Lo que pasa que para eso es necesario el desarrollo mediúmnico, como habíamos hablado el sábado pasado, para empezar a diferenciar los fluidos, los espíritus que se te acercan. Y ahí empezás a diferenciar también lo que es tuyo y lo que es aportado por los seres. ¿En qué medida nosotros pensamos y en qué medida recordamos, digamos? ¿Cómo el pasado nos condiciona lo que pensamos? Claro, sí, pero igual te digo, igual en los, claro, pero fíjate, está bien lo que decís, te entiendo, pero fíjate que en los principios de la doctrina, en el 1800, que tenían medium, no sé por qué, muy adolescentes, como que estaban más preparados. eh, Algunos medium eran analfabetos, no, no sabían, se utilizaba mucho la escritura, la psicografía, Gabriel Delán justamente comenta el caso de una chica que no sabía leer y escribir, y ella la mano se la movía, claro, y para ella estaba haciendo garabatos, no entendía nada de lo que estaba, el espíritu era como que accionaba directamente sobre el brazo de esta chica, porque era la parte mecánica. Por eso en los medium parlantes, los espíritus siempre refuerzan que es importante que el medium estudie, que se capacite. ¿Por qué? Porque ellos pueden estresarse muchísimo mejor, porque es como que en ese intercambio mediúnico de mente a mente, el espíritu es como que busca en la mente del medium las palabras para darle el sentido bien a lo que quiere expresar. Y si el medium está acotado, le cuesta muchísimo más. No le es tan fácil. ¿Sí? La otra es mecánica, hay medium de incorporación, claro, hay medium de incorporación que son totalmente inconscientes. Hay como si fuera una especie de desplazamiento del yo, del medium, entonces el ser que se quiere comunicar, bueno, se comunica sin, no hay ninguna participación en ese aspecto del medium. Hay otros medium que ya más evolucionados, que sí son totalmente conscientes
Entonces, son ellos los que tienen que hacer la elaboración, que es muchísimo más complicado y difícil, que es hacer la elaboración de lo que el espíritu les quiere transmitir. Y ahí hay un trabajo enorme de medium. Y por eso es importante para esos medium que todos los que asisten a la reunión estén concentrados y estén elevados, porque lo ayudan a hacer esa tarea de elaboración. Acá todos tienen trabajo, todos tienen su tarea y su rol. Bueno, las ondas electromagnéticas son siempre de la misma sustancia, que es lo que te decía, de que puede haber, depende de la naturaleza del emisor. Pero se diferencian en la pauta de longitud o distancia. Tenemos ondas que pueden ser medias, cortas, ultracortas. Entonces, la onda se emite y tiene una frecuencia de tiempo. La frecuencia nos va a dar que a mayor frecuencia de ondas mentales, mayores posibilidades de que nuestro pensamiento alcance regiones más elevadas. Claro, 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 las ondas, porque las ondas tienen frecuencia y amplitud. Si yo tengo una onda así, esto es la frecuencia y esto es la amplitud. A medida que esta frecuencia es más chica, se genera la luz. Por eso hablamos de los espíritus de luz. ¿Por qué tienen la aureola los santos? Que generan esa luz, porque son seres que tienen una alta vibración y entonces producen luz. Los que son como más bajos, que todavía ya estamos peleando, los espíritus más ignorantes, no tan brillantes, ¿cómo son las ondas? Las ondas son así. Ven que acá la frecuencia es mucho más grande y la amplitud es poca. Por eso, lo que dice acá, que a mayor frecuencia, o sea, cuanto más chiquito es esto, y vamos a podernos conectar con seres más elevados. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, es importante recordar, nuestras emanaciones mentales siempre se asocian a las corrientes de pensamiento de otros seres, sean encarnados o desencarnados. Nuestro pensamiento produce esas vibraciones, ¿no? Y de acuerdo a esas vibraciones, yo me conecto con seres más elevados o seres menos elevados. Por eso Jesús dice, orad y vigilad, que hay que vigilar los pensamientos, porque ahí es donde uno a veces se engancha con corrientes mentales que nos perjudican, nos desestabilizan también. Los seres que son más elevados tienen su periespíritu, ya vibra en esa banda. Vos tenés ajá. Estando en tierra,
tenemos la misma vibración o cambia según No, nuestra vida. no, porque si no estarías cambiando permanentemente. Sí podés tener nosotros, por ejemplo, tener una diferencia, pero nosotros ya estamos insertos en un nivel evolutivo determinado. Sí podés en determinados momentos y a veces ambientes, porque el ambiente también nos perjudica o nos favorece. Bajar esa vibración. O sea, es como tener una vibración de base. Pero durante nuestra encarnación, encarnado, por eso hay que vigilar los pensamientos, porque vos también podés engancharte con seres más complicados. Claro. Por ahí pasan ciertas situaciones que te desencajan También, exacto, también, que nos desequilibran, también que nos desequilibran. Uno tiene algo de base que es el nivel evolutivo en el que está. Y después, en el pensamiento, tenés estas diferencias. Bueno, la clasificación torso-longitud, bueno, tenemos ondas largas de pequeño alcance, ves que son el resultado de las preocupaciones o actividades comunes. Ondas medias que están dirigidas a intereses menos inmediatos. Ondas cortas que son de elevada frecuencia dirigidas a temas espirituales. Y las ondas ultracortas en las que se manifiestan en los seres más angelicales. Esto es lo que decías vos. ¿Mm? Bueno, ¿qué relación tiene todo esto con la práctica mediúmnica? ¿Qué les parece? No, pero vos le metés ahí, ya saben. Bueno, no importa, deja. Que de acuerdo a cómo sean nuestros pensamientos y nuestra vibración, es con quién vamos a conectarnos. Claro. A ver. No, no, esa no es. No, está. Pero te pasaste alguna voz, entonces, no. Está bien. La otra, entonces. Bien, Egla. Uy, te hice lío. Pásalo y listo. Ahí está. Bueno, ¿qué les parece? Egla dijo algo interesante. ¿Qué opinan? Egla, ¿repetís lo que dijiste? Que de acuerdo a cómo sean nuestros pensamientos, nuestra vibración va a ser con quién nos conectemos, siendo en la relación con el mundo espiritual. Sí. ¿Y qué pasaría con los seres más inferiores? ¿Cómo que pasaría con los seres más Claro, inferiores? porque un ser que sea inferior a mí, ¿cómo hago para conectarme? Muchas veces siendo medium es porque ellos necesitan de nosotros, necesitan nuestra Claro, ayuda, sí, nuestra orientación. Está en claro, nosotros saber distinguirlo, pero también va mucho en cómo nosotros vibramos. De acuerdo a cómo vibramos va a ser lo que atraemos. sí, claro, Bueno, ahí está también lo que dijiste vos, o sea, la importancia del pensamiento. claro. Bien. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna palabra? Yo quisiera aclarar algo, agregar algo también. Sí, a Creo ver, que de acuerdo al pensamiento que uno tiene, no es solamente con lo que uno pueda llegar
sino también a conectar, sino la reacción que uno debe tener para con eso que conecta. Desde una cuestión de respeto también, porque el otro puede estar necesitando y uno no siempre tiene la visualización perfecta del estado en que el otro se encuentra o la herida que el otro espíritu puede llegar a tener. Entonces, tampoco la nuestra, que hace que de repente en ese momento nosotros estemos conectando, qué parte nuestra interna también puede estar vibrando para que esa conexión se realice. Entonces, creo que está también en el desarrollo de tener una mente más educada para poder entender desde la diferencia y poder ser una comunicación más fluida y al mismo tiempo una comunicación activa positiva. No sé si se llega a entender lo que quiero Sí. expresar. Sí. Hay veces que uno puede estar pasando por situaciones, tanto estando nosotros encarnados, como también seres desencarnados, que pueden encontrarse en un estado momentáneo de oscuridad, porque nosotros no estamos permanentemente con toda nuestra fuerza o con todo nuestro mejor momento. Pasamos las pruebas y eso también hace que nosotros estemos vibrando con frecuencias variables en forma permanente de acuerdo al estado en que estamos pasando en ese momento. Eso también hace que podamos estar o indefensos ante determinadas cosas y con menos posibilidad de darnos cuenta, como en estados donde estemos vibrando con mejor frecuencia. Entonces, el mantener nuestras mentes un poco más quietas en esos estados puede permitirnos tener la capacidad de mejores defensas o mejores acciones. Sí, Por no, eso creo que no la solamente educación tener, del claro, pensamiento para compensar, ¿no? O sea, como que el pensamiento dentro de nuestra mente nos permite compensar esas fluctuaciones que podemos estar viviendo. claro, de lograr mínimamente un equilibrio. Exacto. Está bien. Porque no estamos siempre permanentemente en lo mismo. Quizás No, a mí desde el arte me es mucho más visual y además porque tengo imágenes visuales mucho más, a veces mucho más difíciles de expresar por palabras. Me es mucho más sencillo o dibujarlas o interpretarlas desde ese lugar, ¿no? claro, Entonces, me resulta a veces más complejo poderlas expresar abiertamente desde la palabra. está perfecto. Pero la vibración, tanto de todo lo que nos rodea, que nosotros somos vibración y todo lo que nos rodea también, no siempre es lo que percibimos en su totalidad. A No, veces, pero es muy difícil percibir en la totalidad. a eso voy, o sea, Es muy justamente difícil en a ese eso me refiero, en el 100%. estado en el estado en que nos encontramos de evolución en este instante, la totalidad no se puede ver. Entonces, a ver, quizás es un ejemplo que es mucho más práctico. Lo que nosotros vemos con nuestros sentidos es mínimo. Por ejemplo, si yo veo algo que es rojo, realmente en la realidad, si yo no estuviese en este momento en la Tierra, no es rojo. Porque rojo es el color que yo veo reflejado en el objeto y es lo que ve mi ojo. Pero no es Claro, el objeto, no es el color real del objeto. claro, puede ser, tal cual. Entonces, Lo en que los pasa que, colores, bueno, eso también más te fácil lleva a de verlo. plantearte qué es la realidad, ¿no? A eso voy. Entonces, cuando uno tiene ese sentido de poder darse cuenta de que no es la totalidad, aprender a educar nuestra mente o controlarla en sus pensamientos ayuda a que en los momentos de oscuridad que todos llevamos, los lapsos de oscuridad sean más cortos. Bueno, pero eso implica todo, como dijiste, es un entrenamiento y un aprendizaje también. Sí, 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 obviamente. Sí, Y unas cuantas caídas, ¿no? Si uno estuviese esquiando, unas cuantas caídas. claro, sí, bien. Yo Bueno, puedo hablar un sí, minutito. podés hablar, sí, sí. Sí, yo no sé si sería que nuestros momentos de oscuridad son más cortos, sino que a veces
yo acoto a lo que dijo Bettina, ¿no? Mm, Son más llevaderos. ujú. Sí. Bueno, Pero en la medida en que sabes que es un momento de oscuridad, no te aferrás a él y sabes que lo tenés que pasar. Entonces, ese instante se te hace más llevadero por eso, porque no es algo que va a ser permanente. Entonces, sabiendo eso, ese momento se vuelve un poquito más corto en comparación a otras veces. está bien. Bueno, la mente del espíritu, volvemos un poquito a nuestra práctica mediúnica. La mente del espíritu emite ondas mentales, ideas, que pueden ser captadas por este cerebro del médium y transmitidas a los compañeros de la reunión mediúnica. Captado el pensamiento del espíritu que se comunica por el medium, se inicia la comunicación mediúnica propiamente dicha, derivada de la sintonía establecida entre ambos. La mente, no del cerebro. Sí, está mal ahí, tenés razón. Ese cerebro como sinónimo de mente. De mente, sí, pero tenés razón, es mente. No es el cerebro. No está anclada en el cerebro. Claro, si los pensamientos de los trabajadores encarnados son armónicos, o sea, si el equipo se mantiene unido a la comunicación del espíritu, ayudando mentalmente al medium, al director de sesión y al propio espíritu que se comunica, el trabajo de atención al espíritu que sufre se realiza con tranquilidad. ¿Ven cómo cada uno tiene su rol importante? ¿Seguimos? ¿Cuál es el rol del periespíritu en todo esto? Sabemos que el cuerpo fluídico de los espíritus es el periespíritu y que este periespíritu está extraído del fluido cósmico universal. ¿Sí? Es más o menos etéreo según el grado de evolución del espíritu. Durante la encarnación, el espíritu lo conserva, porque es el que le permite de ser el intermediario con la materia. Bueno, es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, y hay uno más. Es el órgano transmisor de todas las sensaciones externas e internas. Y es lo que le permite tener mente al espíritu. Una vez desencarnado. No, la mente, la parte intelectual ya es del espíritu. El periespíritu, eso es como su archivo. Ahora vas a ver. Poner la otra. Mira, recibimos impresiones externas que las recibe el cuerpo, o sea, estímulos. El periespíritu lo transmite. ¿A quién se lo transmite? Al espíritu. El espíritu recibe esa información, que es la inteligencia, la sensibilidad. ¿Y ahora qué pasa? El espíritu es el que decide, el que quiere. ¿Y qué pasa? Vuelve a pasar a través del periespíritu que transmite y llega al cuerpo que ejecuta. Este circuito lo hacemos permanentemente. Y fíjense qué interesante, ¿por qué? Porque en ese periespíritu queda registrado todo. Aprendo que le permite tener cierta identidad una vez desencarnado. Claro. Claro, ¿por qué? Porque ahí en ese periespíritu está todo el archivo de las experiencias de ese espíritu. Por eso es que podemos ahora realizar la terapia de regresión a vidas pasadas. Es un fluido de
Es un fluido semimaterial, es el fluido cósmico universal, principio material. El espíritu no, es el principio inteligente. ¿Sí? Entonces, en ese teriespíritu es donde queda todo archivadito. Por eso también es el organizador biológico del cuerpo. Y cuando encarnamos, ese teriespíritu tiene un enorme trabajo. Ojo, no es una persona, es como si fuera un órgano del espíritu. Porque uno habla así, parecería que tiene voluntad propia. No, no es así. Es el espíritu el que dirige todo, pero es como si fuera su mano, que es el ejecutor. Pero ven, todo queda Analía, grabado ahí en ese teriespíritu. Resuena todo en el teriespíritu. ¿Sí? ¿Alguien me habló? el periespíritu sería como el disco rígido, Claro, sí, algo así. Sí. donde está toda la información Toda nuestra. la información está ahí. Bueno, tenemos un espíritu comunicante. El espíritu pasa. Dale, apreta, ahí está. Y tenemos el medium, espíritu a espíritu, el teriespíritu, y otra vez se establece la sintonía, la transmisión y ahí la comunicación mediúnica. ¿Se ve? ¿Ven? Como de teriespíritu tenemos el espíritu comunicante, el del medium. Los dos espíritus tienen su periespíritu, se establece la sintonía, se transmite y ahí llegamos a la comunicación mediúnica. ¿Mm? El periespíritu es expansible. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las propiedades? Irradia hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una especie de atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden dilatar más o menos. ¿Mm? Por medio del periespíritu, los espíritus actúan sobre la materia inerte y producen los distintos fenómenos mediúmnicos de efectos físicos, por ejemplo. También pueden actuar por la transmisión del pensamiento, por la visión, audición, palabra, tacto, escritura, etc. ¿Ven? ¿Se ve acá cómo se ensambla todo? El rol del periespíritu en las manifestaciones físicas. Los espíritus pueden mover cuerpos sólidos combinando una parte de ese fluido cósmico universal con el fluido apropiado para realizar ese efecto que el medium emite. Acá, ¿por qué? Porque los espíritus pueden, a través de la intención y la voluntad, utilizar ese fluido cósmico universal. Los espíritus que provocan efectos físicos en general son de una escala inferior, ya que no se han desprendido totalmente de toda la influencia material. Los espíritus de luz en general no hacen tipología, ni golpe, no. ¿Por qué? Sabemos que la densidad del periespíritu varía según el estado evolutivo de los mundos. En los espíritus moralmente más adelantados, como ese periespíritu es más sutil y se aproxima a los espíritus superiores o elevados, entonces los inferiores se aproximan más a la materia. Y entonces eso le da más aptitud para poder realizar las manifestaciones físicas, porque sus periespíritus son más densos también.
¿Qué pasa con los fenómenos de transporte? En estos fenómenos está impresa la intención benévola del espíritu que lo produce y son traídos de manera suave y delicada, por ejemplo, flores. Yo le contaba la otra vez el caso de la abuela Pilar, el transporte de la manzana. En este caso, el Perdón, ¿te medium, puedo hacer una consulta? ¿sí? Hace muchos años atrás estábamos con una amiga, estábamos cocinando algo en un momento dado y las dos nos quedamos mirando para el mismo lugar en la pared y apareció una pluma con algo que se iba escribiendo y justo estábamos hablando de una abuela mía que yo hacía mucho que no veía, hacía varios años, y en ese momento yo estaba viviendo fuera del país. Y me enteré que en el momento que nos pasó eso, que nos quedamos mirando eso, porque era una cosa de decir, bueno, lo veo yo, no, lo estábamos mirando las dos. Y nos quedamos mirándonos ambas, digo, ¿vos viste eso? Y nos sorprendió muchísimo. Claro. Este, y después me enteré que en ese día había fallecido mi abuela, me enteré 2 o 3 días después. Pero nos quedamos con esa amiga mirando hacia la pared, como una pluma iba escribiendo algo en la pared. Claro, sí, sí, sí. Acá en este libro, El alma es inmortal de Gabriel Deland, tenés muchas experiencias de ese estilo. Sí, claro que sí. Te aseguro que es increíble Sí, el yo lo verlo y viví y experimentarlo. verlo, pero verlo, aparte de verlo, y yo decía, no, soy yo, o sea, a mí me falta como, dije, bueno, a mí me Claro, falta como varios, varios tornillos, dije en ese momento, no, y no, mi amiga me mira y me dice, no, no, yo vi lo mismo, o sea, yo vi algo claro. una pluma que Fue, escribía en fue la bien, pared, o sea, fue bien público lo que hizo la abuela. Sí, yo me quedé, o sea, me quedé muy, muy una, sorprendida. y bueno, Nunca terminé estaba tan sorprendida que nunca terminé de leer lo que ella quiso escribir. Sinceramente, si fue ella o el instante, porque tampoco sé si fue ella o no. Pero 2 días después me enteré esto, ¿no? Que y había esto fallecido. pasa bastante más seguidos. Bueno, en Mm. este caso, el medium debe diferenciar, los que están dotados en un grado más alto, de las facultades mediúnicas de expansión y penetrabilidad. O sea, para que se produzca ese fenómeno de transporte, el medium tiene que tener su mediunidad bastante más desarrollada, porque eso le permite poder, por ciertas vibraciones, proyectar en forma abundante a su alrededor ese fluido animalizado, o sea, el fluido ectoplasmático, para que se pueda formar. ¿Sí? El rol del periespíritu en las manifestaciones visuales. Para que un espíritu se torne visible, debemos considerar las propiedades del periespíritu, que puede sufrir diversas modificaciones a voluntad del espíritu. En los fenómenos visuales no se produce una condensación de los fluidos periespirituales como sucede en los fenómenos físicos. Los fenómenos físicos requieren mucho fluido material. En cambio, en los visuales, no. Todas las personas pueden ver espíritus durante el sueño. Todos hemos visto seres desencarnados en el sueño. Pero en estado de vigilia depende de que su organización física les permita una mayor o menor expansión periespiritual y la combinación con el espíritu del desencarnado. El rol del periespíritu en la bicorporeidad y en la transfiguración. Estos dos fenómenos son variaciones de las manifestaciones visuales. Como el espíritu encarnado tiene el envoltorio periespiritual, puede provocar el fenómeno de bilocación, o sea, de estar en otro lugar
2 veces, digamos, dejando su cuerpo dormido mientras se traslada en el espacio, tornándose visible y tangible en otro lugar distante del cuerpo físico. Miren, les quería leer. Esto le sucedió a San Alfonso de Ligorio y lo tiene registrado la Iglesia Católica. Lo registró el barón Henrion en París en 1851 y lo cuenta como un hecho milagroso. Fue un milagro que le ocurrió a Alfonso de Ligorio. En la madrugada del 21 de septiembre de 1774, Alfonso, después de celebrar misa, se sentó en su sillón. Estaba abatido y taciturno, sin hacer el menor movimiento, sin articular una sola palabra de oración, ni dirigir la palabra a nadie. Permaneció en este estado todo el día y la noche siguiente. Durante aquel tiempo no tomó alimento alguno, ni se vio que desease ningún servicio. Los criados, que se habían dado cuenta de su estado, estaban cerca de su habitación, pero no se atrevían a entrar en ella. El 22 por la mañana notaron que Alfonso no había cambiado de actitud y no sabían qué pensar de ello. Temían que fuese algo más que un éxtasis prolongado. Sin embargo, un poco más avanzada la hora, Ligorio agita la campanilla para anunciar que quiere celebrar la Santa Misa. A esta señal, no solamente el hermano laico encargado de servirle en el altar, sino todas las personas de la casa y otras extrañas acuden apresuradamente. El prelado pregunta con aire de sorpresa ¿por qué tanta gente? Se le responde que hace 2 días que no habla ni da señal alguna de vida. Es cierto, replica, pero vosotros no sabéis que he ido a asistir al Papa que acaba de morir. Eso le dijo Ligorio. Una persona que había oído la respuesta fue el mismo día a llevarla a Santa Águeda, circulando la noticia enseguida, igual que en Arienzo, donde residía Alfonso. Se creyó que no era más que un sueño, pero no se tardó en tener la noticia de la muerte de Clemente XIV, que había pasado a la otra vida el 22 de septiembre, precisamente a las 7 de la mañana y en el momento mismo en que Ligorio había recobrado sus sentidos. El historiador de los papas, Novaes, hace mención de aquel milagro al referir la muerte de Clemente XIV. Dice que el soberano pontífice había cesado de vivir el 22 de septiembre de 1774 a las 7 de la mañana, asistido por los generales de los agustinos, los dominicos, de los observatinos y de los conventuales, y lo que interesa aún más, asistido milagrosamente por el bienaventurado Alfonso de Ligorio, aunque alejado del cuerpo como resulta del proceso jurídico del susodicho bienaventurado, aprobado por la Sagrada Congregación de los Ricos. Se puede citar casos análogos sobre San Antonio de Padua, San Francisco Javier, y sobre todo María de Ágreda, cuyos desdoblamientos se produjeron durante varios años. ¿Vieron? Esto lo registró la Iglesia, pero es un milagro. En realidad es una dicortoreidad. ¿Sería? Para la Iglesia es un milagro. Para la Iglesia es un milagro. La transfiguración
está ligada igualmente a las propiedades del periespíritu que permite que el medium modifique su apariencia o fisonomía bajo la acción de una entidad que se comunica. Porque es como que el periespíritu emana ese fluido y modifica aparentemente la figura del medium. Y está admitido en principio que el espíritu puede dar a su periespíritu todas las apariencias que por modificación en la disposición molecular puede darle visibilidad, la tangibilidad, la opacidad que el periespíritu de una persona viva aislada de su cuerpo puede sufrir las mismas transformaciones y que este cambio de estado se opera por la combinación de fluidos. Figurémonos, ahora el periespíritu de una persona viva, no aislada, sino irradiando alrededor de su cuerpo, de manera que lo envuelve como con una especie de vapor, y en este estado puede sufrir las mismas modificaciones que si hubiese estado separado del cuerpo. Y entonces pierde esa transparencia y el cuerpo es como si estuviese metido en una densa niebla. Otro espíritu, combinando su propio fluido con el primero, entonces le puede sustituir con su propia apariencia, de modo que el cuerpo real es como que desaparece bajo la envoltura fluídica exterior, cuya apariencia puede variar a gusto del espíritu. ¿Vieron? Podemos ahí cambiar la fisonomía del medio. Yo no me acuerdo si es el León Denis que relata el caso de una medium que hasta se transfiguraba tanto que la medían y quedaba un poquito más baja con este tema de la transfiguración. Bueno, ahí abajo, anda para atrás, acá, no, del otro lado, ahí está. El rol del periespíritu, bueno, en las manifestaciones de efectos intelectuales, que es lo que nosotros más conocemos y vemos, en esta categoría el periespíritu ocupa el rol de intermediario de las ideas y del proceso de elaboración mental que existe entre el espíritu que se comunica y el medium. La mayor unión entre ambas entidades se produce a nivel mental, pero la expresión de las ideas, el tenor del mensaje, se manifiesta vía del periespíritu. O sea, primero es de periespíritu a periespíritu y después se manifiesta. El periespíritu del medium transmite entonces a los circunstantes de una reunión mediúnica el pensamiento del espíritu que se quiere comunicar y que comunica sus sentimientos, sus estados emocionales, de alegría, tristeza, lo que sea, o también el desequilibrio que pueda llegar a tener para que se lo pueda, el director de sesiones es quien lo va a instruir y lo va a ayudar. ¿Sí? Y nada, no, se acabó. Bueno, más o menos les quedó claro. Sí. No, bueno, pero más o menos, no te vas a acordar así, pero más o menos tenés idea de cómo se resultan las cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo? Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Hay alguna relación entre densidad y frecuencia? ¿Densidad? No. Sí. Que yo sepa, ¿No? no.
No. Entre la densidad del perispíritu, por ejemplo, y la frecuencia del pensamiento. Densidad, pero lo que pasa que el pensamiento es mental, el perispíritu no es mental. Claro, por eso, pero ¿hay alguna relación? No, Y no, en principio no. no. Y en Ok, principio no, porque son dos cosas distintas. ok. Bien, y con respecto a los fluidos apropiados, ¿qué serían exactamente los fluidos apropiados? En realidad estoy repasando porque estoy haciendo anotaciones de la diapositiva. Si tenemos la diapositiva, volvemos para atrás, pero Los hablaba fluidos apropiados es claro, porque los fluidos para efectos físicos no son quizás los mismos, o sea, que por ejemplo de una incorporación o de una visualización. claro, Viste que ahí la diapositiva decía que el efecto físico requiere mucha condensación material de mucho fluido. sí. En cambio, una manifestación intelectual, o sea, un medium de incorporación parlante, no requiere de tanto fluido. Claro, y de todo ese fluido que requiere, decía que necesitaba fluido apropiado, y yo lo tomé como que era algo distinto al No, el fluido fluido, cósmico, ¿no? a ver, O sea, como que tomaba algo del medium, o algo claro, así es que entendí. toma del medium. Ah, o sea que es el medium. Claro, no, claro. Ah, Acá la combinación es, ¿no viste? Por eso, periespíritu, tenés el espíritu del que se quiere comunicar, el que sea, y el medium. Los dos periespíritus de ambos se establece la sintonía, hay una transmisión y se produce la intercomunicación mediúnica. Pero el fluido es de ambos. Si no viste que en efecto físico, sobre todo, también el espíritu toma del fluido del medium. Por eso es que hay un mayor desgaste en el medium de efecto físico. Porque, hay un desgaste. Ah, ok. claro, Esa era la porque próxima toma pregunta, pero del fluido también del medium. ¿lo toma o lo consume? No, lo toma. Lo toma. ¿Y lo Lo devuelve? mismo, espera, es lo mismo que, ahora les canto algo. Este, este, les canto si quieren. Es lo mismo que, por ejemplo, viste que hablábamos de los fenómenos de transporte. Sí. Bueno, ¿qué decían? Justo, Que el medium tenía que ser un poquito más elevado, o sea, con una mediunidad más desarrollada, porque así el espíritu podía operar mejor para transportar el objeto. Entonces, eso significa de la intervención del medium y del espíritu. Siempre es entre los dos. No es de que solamente es el espíritu. Cuando, hay una comunión, digamos. claro, cuando se vieron las primeras manifestaciones de Hydesville, el espíritu que después se enteraron de que era un vendedor, comerciante de comercio, que lo habían matado ahí para robarle. Él cómo podía mover las cosas, que volaban los cuchillos, los cajones. ¿Por qué? Porque una de las hijas de la familia tenía mediunidad y entonces podía utilizar el fluido de ella para Aportaba. poder combinarlo con el fluido cósmico universal y entonces producía el fenómeno. Entonces, en un lugar donde no hay nadie, donde no hay ningún medium, no podría suceder. No, yo por eso
ahora, hace ya unos años, se está investigando este tema de la transcomunicación instrumental. No sé si escuchaste hablar. No, en la otra clase justo lo comentaron, pero no lo busqué Claro, bueno, la no investigué. transcomunicación instrumental es a través de aparatos electrónicos que se establece esa comunicación. Una computadora, un grabador, una cámara, se hace un circuito, un televisor, se hace un circuito cerrado, lluvia blanca. Lo que pasa que ahora, bueno, debe estar muchísimo más actualizado todo eso. Es como no te mueras sin decirme a dónde vas. Claro, más o menos. Pero igual eso, digamos, puede darse así, pero eso no quiere decir que los medium dejen de existir. No, se entiende. Sí, se entiende, ya entendí. Eh, o sea, claro, porque la mediunidad tiene una finalidad mayor, ¿no? Que para el ser humano. No, como que la inteligencia artificial haga que desaparezcan los humanos. No, siguen existiendo y son No, cosas es que la distintas. inteligencia artificial también es hasta ahí, porque a la Y puede, inteligencia ayuda, artificial la carga un ser humano. claro, pero Si no ayuda. existe la creatividad del ser humano, la inteligencia artificial te puede dar determinada cantidad de creaciones, pero Claro, en algún momento va a entrar en una meseta si no es recargada, claro. porque la Siempre, inteligencia siempre el artificial se humano. nutre de lo que le cargan, de lo que ya hicieron los seres humanos, de lo que hizo otro. Sí, tal cual. Lo mismo con los Entonces, aparatos. Los ahí, medios igual pueden nutrirse y pueden aprovechar estas herramientas claro, tal cual. nuevas. ¿Algo más? Bien, y después sí, en el dibujito de la sintonía, me gustó mucho el dibujito porque mostraba espíritu, espíritu, Mm. perispíritu, perispíritu, ¿no? Se establecía esta conexión, esta unión, y había una sintonía. Esa comunicación es bidireccional. La sintonía es vibrar, el periespíritu de los dos vibran en la Sí, misma frecuencia, claro, como que se emparejan, es un se emparejamiento. emparejan, claro. Eso no quiere decir que tengan afinidad, ¿eh? No, se entiende eso, se Porque la entiende. afinidad es otra historia, es Sí, otra sí, cosa. se entiende. Tienen Pero, sintonía nada más, por eso pero la comunicación es bidireccional, o sea, o uno de los dos tiene como algún poder sobre el otro para poder transmitirle su mensaje y el otro solo recibe, o es un depende canal de que la dos vías calidad del abiertas. medium. ¿Y Esto es del muy espíritu también? variable, depende del medium. Por eso te decía antes, que había mediunidades que son totalmente inconscientes. El medium es solamente, Y ahí ahí, sí, claro, no es bidireccional, exactamente, no puede comunicarse el depende medio. del tipo de medium que sea. No, Claro, o sea, no hay una sola manera así de clasificación, porque también cada medium tiene su impronta, tiene su personalidad, su forma. claro. Eh, Sí, tiene, sí, y su estructura, tanto claro, corporal como histórica y exacto, demás, que le permite manifestar quizás una mediunidad de una forma puntual determinada que le sirve a un exactamente, espíritu puntualmente para esa exactamente. No, misión, no tenés esa dos tarea. mediums iguales. Sí, lo entiendo. Claro, En realidad más que nada lo pensaba como, si no existe esta sintonía, si no están emparejados, y esto se realiza a través de un trabajo, sí, eh, entonces ¿la oración llega o no llega? sí, la oración llega. Porque ¿qué La es la oración. oración? La oración es una emisión de ondas vibratorias también. Y si no hay nadie emparejado, no hay nadie en Y sintonía, no hay nadie, la comunicación se hace muy difícil. entonces no llega En la una oración sesión tampoco. mediúnica, por eso yo decía antes que todos los asistentes son importantes, porque cada Colaboran. uno cumple un rol. En una sesión mediúnica,
el rol del asistente también es muy importante, porque con sus ondas electromagnéticas también ayuda a que esa sintonía entre el espíritu y el medium se pueda dar, Claro. que sería como la oración. La oración es una vibración que nosotros transmitimos a nivel Quizás de yo puedo, pensamiento. puede una persona no, o por ejemplo, yo no sintonizar con un determinado espíritu, pero sí que el grupo me ayude a sintonizar. eh, no sé si se entiende la pregunta. O sea, si yo si me pueden Sí, ayudar a emparejarme, digamos. O, claro, sí, los que son medium, ¿no es cierto? Por ejemplo, Vilna, que ella es una excelente sí, medium, ella te puede decir que si nota el ambiente de la sesión que está disperso, a ella le cuesta un montón establecer esa sintonía y a veces no llega a establecerse. En cambio, si el ambiente del lugar está realmente concentrado, al medium lo ayuda un montón a poder establecer esa sintonía. Claro, claro, porque ella es sensitiva y capta cómo está el ambiente. Claro, es que claro, sí, el medium también es un sensitivo Sí. que capta, pero no solamente captar cómo está el ambiente, que está bien, sino también de que el ambiente hace que para el medium sea más fácil establecer esa comunicación. Cada uno tiene su tarea, su trabajo para hacer, sí, sí, se entiende, se entiende. ¿sí? ¿Algo más? Sí, sí. Em, tengo una más, pero no sé si quizás tendría que pensarla mejor, me parece. Bueno, Porque hablamos de ondas largas, medias, cortas y ultracortas, ¿no? sí, Y las ultracortas, como que estaban relacionadas con temas más, decía, angelicales en la claro, diapositiva, ¿no? sí. Son elevadas. Pero estaríamos hablando de ondas que favorecen una sintonía con entidades angelicales, para no Las irme de la palabra. entidades, digamos, las entidades angelicales son los espíritus superiores, los espíritus de Exacto, luz. pero la pregunta es, así como estaba planteado como personas, nosotros, seres humanos, Sí, 4 tipos de ondas, sí, las entidades angelicales también tienen 4 tipos de ondas y quizás nuestra ultra corta es para ellos la larga, ¿no? O eso, es o ellos diferente, tienen una sola. claro. Vos sabés que hay un libro muy interesante de Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi era un físico italiano que se fue a vivir a Brasil, que era espírita y tiene un libro interesantísimo que se llama La Grande Síntesis, pero tiene otro que se llama Las Noures, en las que él explica cómo se conectaba con esas corrientes de pensamiento y de vibración que eran más altas. Pero para eso tenía que hacer un trabajo en sí mismo tremendo para poder llegar a tocar algo de esa franja vibratoria. Como que eran ultra cortas. Tenía que hacer un Sí. trabajo como para llegar más allá. Y él explica su nivel de concentración y no solamente eso, ¿no? Sino el estado físico de su cuerpo, de cómo tenía que estar, la alimentación, relajación, tranquilo, determinada hora, el tener la disciplina, ¿no? Y a Claro. veces entonces lograba experimentar la conexión con esas corrientes que para él era algo maravilloso por la sensación que tenía, ¿no? De que estabas allá arriba. No sé si es arriba o abajo, qué sé yo. Arriba Uno dice porque arriba, pero no sé ondas si más es arriba elevadas. o abajo, quizás.
Es otro estado. Bueno, pero viste Claro. que Bueno, sí, se nosotros entiende. tenemos determinadas asociaciones hechas. ¿Algo más? Nada más. Por ahora Nada nada más. más. Bueno, Por ahora. Regio, ya Gracias. estamos. Bueno, finalizamos Bueno, entonces. bueno, muchas gracias. Bueno, Un beso para antes todos. vamos a entonces a dar gracias al mundo espiritual por este encuentro que tuvimos virtual. Bueno, el próximo sábado sí es presencial, si alguien quiere venir, ¿no? No, no va a estar esta clase. Tenemos a la profesora, está revelada por el sábado que viene, así que no sé si quieren, pueden venir, podemos hacer una charlita o sacarnos algunas dudas y después desarrollo, medio único. La próxima clase que vamos a hablar de... No, la próxima, después el día 15, recuerden, son los 100 años de la institución y bueno, va a haber alguna charlita, algunas cosas, pero no va a haber clases tampoco. Así que bueno, están todos invitados también. O sea, el día 8, entonces quedamos que si quieren venir, pueden venir al desarrollo y alguna cosa que podamos entender. El día 15 directamente son los 100 años de la institución y bueno, obviamente que si pueden guardar ese día para poder venir, están invitados. Vamos a hacer algún encuentro entre otras sociedades. Bueno, y bueno, después seguimos normalmente. ¿Eh? Así que bueno, vamos a dar gracias al mundo espiritual, a Analía, que fue inspirada para realizar este encuentro, y que bueno, nos podamos en esta semana entender todo esto que hoy fue tanta información y que nos aclaró muchas cosas y otras por ahí debemos aclarar, podamos anotarlas, podamos también consultarlas. Tenemos un grupo en el cual podemos consultarlas. En alguna medida vamos a ir contestando y damos gracias a todos ustedes la voluntad de participar a través de este medio y gracias que tenemos los medios que podemos hacerlo. Así que bueno, gracias a todos y hasta el sábado que viene, los que puedan, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo. Por Zoom no va a haber nada. Así que si no vienen acá, no va a haber nada. Una pregunta. La clase de hoy decía clase 5 y busqué la 4 porque creí que la perdí y no tengo 4. ¿Qué A lo pudo haber mejor por pasado? ahí todavía no se subió. O sí. Me parece que la 3 se estiró dos veces. Sí, puede ser. La 3 sí fue 2 veces porque era muy larga. No Y eso llegaba. sería, pero no es la 4, o sea, no se tomó como No. 3 y 4. Entonces me falta la 4. Pero en realidad está bien. Yo la